de Cristo en nuestra vida. Así que quiero que le preste muchísima atención y los niños van a salir a su clase, por favor. Y los dejo con la predicadora de fama interdepartamental, municipal y todos sus demás. Buenos días para todos, ¿cómo están? Y le faltó decir al pastor que sí, del Socorro, que en la época en la que vivía ahí era un barrio, no sé hoy en día la verdad, era un barrio de zona roja. Yo me acuerdo tener tal vez 9 años y salir a la tienda y encontrar charquitos de sangre, porque las bandas de narcotráfico ahí o de microtráfico, todos los fines de semana alguien moría. Entonces realmente sobrevivir de un barrio como eso es muy difícil, pero de verdad que Dios es todopoderoso. Ahora que Abraham nos llevaba al Salmo 127, me parecía hermoso, se oyó el título, ¿no? Oyó el título del Salmo, que es la prosperidad, viene del Señor, y creo que a veces tenemos esos conceptos un poco errados, pero bueno, eso es otro tema, pero me parecía hermoso entender que la prosperidad tiene que ver con Dios, no con lo que tenemos, es con lo que somos delante de Dios. Bueno, entonces antes de empezar, bueno, titulé esta charla, eso de predica es como muy pretencioso todavía, procesos a todo color. No sé si les ha pasado, tenemos muchos dichos en Colombia y cuando la estamos pasando mal, decimos que la estamos viendo negra, ¿cierto? Gris, a todo le ponemos color, olor, no sé si a ustedes les pasó como a mí me encantan los días soleados como hoy. Trato de ver todos los amaneceres, me encanta ver el amanecer y hoy le daba muchas gracias a Dios. Yo amo los días coloridos como hoy, los grises no mucho, pero también, como dicen por ahí, los grises tienen su encanto también, entonces los tiene uno que aprender a querer, pero hoy es un día muy lindo. Entonces la charla se llama Procesos a todo color y vamos a arrancar. Les quiero preguntar a ustedes, si lo han pensado, ¿qué probabilidad tienen ustedes, cada uno de ustedes creen, de haber nacido? Cada uno de ustedes se ha preguntado dentro de cuántas opciones pude haber nacido. ¿Sí? ¿Algún valiente que diga una entre 1000? ¿No? Ok. Entonces, la probabilidad es un número gigante, es 1 entre 400 trillones. Ese número es, casi que ni lo puedo decir, además que tengo brackets, entonces se oye raro, pero para ponerlo en nuestro contexto, vamos a imaginarnos estadios de 50.000 personas, ¿sí? Que es algo que conocemos, son referencias más cercanas a nosotros, y en Colombia tenemos solo 2 estadios. ¿Quién vota por el estadio de Bogotá? No, señor, mal, aquí no tenemos sino una capacidad de 39.000 personas. Entiendo que hay un proyecto donde van a ampliar, a ver si la selección viene aquí, porque eso en Barranquilla no sirve, mentira. En Barranquilla, el estadio de Barranquilla, el Metropolitano, tiene una capacidad de 46.692 personas y el de Cali 52.000. Entonces, hagamos la media e imaginémonos, este es el de Barranquilla, este es el Metropolitano de Barranquilla. Entonces, imagínense que ese es un estadio de 50.000 personas en promedio. Ahora, miren lo que les decía, 400 trillones, son todos esos 18 ceros a la derecha, ¿cierto? Y vamos a hacer una relación muy sencilla, coger este número y dividirlo entre ¿cuánto? 50.000, que es la capacidad de los estadios que pusimos, ¿cierto? Y eso nos da 8.000 millones de estadios. Esa es la probabilidad que tenemos nosotros de haber nacido. Entonces, lo primero con lo que quiero arrancar hoy es que puedan entender que recibimos un regalo espectacular y es el estar vivos. La vida es maravillosa, fácil no, pero es maravillosa, ¿sí? Es un regalo. Entonces Dios lo primero que nos dio fue un regalo, la vida. Ahora, igual tenemos 400 trillones de probabilidades de no haber nacido. Las combinaciones pudieron no haberse dado, pero Dios le plació que cada uno de ustedes naciera. Entonces,
Por favor, quitémonos de la cabeza que somos un error, que fuimos una tienda cerrada para nuestros papás, que fuimos un accidente. No, 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 no somos nada de eso. De verdad, estamos en los planes de Dios. Bueno, con eso en la cabeza, ahora sí vamos a entrar en materia. Listo, ese ya, mire, tan lindo el pollito, fuimos un regalo. Listo, entonces vamos a arrancar. Ahora sí, con esa idea en nuestra cabeza. Y quiero que leamos, creo que aquí está, creo que lo pusimos. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y un embrión, hablando en el contexto de la vida humana, es el producto de la concepción, desde las estructuras básicas, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, y forman las estructuras básicas del embrión. Entonces, comentario aparte, comentario al margen. Si alguna vez han pensado, yo sé que ustedes no, eso pasa en otras iglesias, en abortar, o algún amigo les cuenta que está pensando en abortar, acuérdense de este versículo. Desde el embrión, Dios nos vio, ¿sí? Entonces, toda aquella idea que tenemos de que, no sé, a los cuántos meses es que somos personas, eso no es cierto, se cae del peso. Entonces, básicamente, casi que tenemos la obligación de tener una vida significativa. No tenemos derecho a no tener una vida significativa, y no importa las circunstancias desde donde nos paramos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de José. Yo sé que ustedes aquí, el pastor es un teso y les ha hablado de José no sé cuántas veces durante los 16 años de congregación que llevan. Pero vamos a retomar José. Entonces, todos que son los pilosos saben que vamos a hablar de Génesis 37 hasta Génesis, ¿cuál? 50. El pastor me dijo que teníamos como 4 horas. ¿Sí o no? Bueno, vamos a irnos saltando. Necesito los más pilos en la Biblia más veloz para que me ayuden a leer, porque no voy a hacerlo yo sola. Necesito que participen. Bueno, entonces arranquemos por el capítulo 37, Génesis capítulo 37. Y si ustedes son como yo, fans de Reina Valera 1960, con el título de ese capítulo ya nos metimos en problemas. José es vendido por los hermanos. Ya con ese título sabemos que no nos viene nada chévere. Bueno, ¿quién me va a ayudar a leer del versículo 1 hasta el 11? ¿Quién dijo yo sin miedo? Bien, hermana. Con entonado acento, por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de él. Y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que un manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, para facilitarnos la vida, bueno, ya hicimos un contexto de la familia de Jacob,
les hice unos cuadritos resumen para que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí hice un cuadrito del capítulo 37 completo donde hice un perfil de José, de los hermanos y como los sucesos más importantes. Entonces, nombre, José, hijo de quién, de Jacob, ¿cuántos años? 17. Los adolescentes son un reto, alcen la mano los papás de adolescentes, difícil. Era adolescente, partamos de esa mirada también a mirar a José con un poquito de misericordia. ¿Cuál era su oficio? Aprendiz de pastor de ovejas. ¿Qué hobbies tenía? Era un comunicador, por no decir chismoso, ¿cierto? Fastidioso de pronto y soñador, ¿cierto? Lugar entre los hijos de Jacob, por nacimiento el 11, pero en el corazón del papá, ahí leímos el número 1, ¿cierto? Era el consentido. Los hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, espero que sepa que son las 12 tribus de Israel, y Jacob, y eran hijos de Jacob, o sea, hermanos de José, que no se especifican sus edades, pero lo que sí podemos entender y saber rapidito, que eran mayores de, 10 de ellos eran mayores que José, el menor era Benjamín, ¿listo? Que eran pastores de ovejas y sus hobbies, yo le puse así como esas aborrecedores, envidiosos, burlones, hoy diríamos que son bulineros, ¿cierto? Bulineros y planificadores del mal, eran bastante estrategas y además eran mentirosos, ¿cierto? Y en el corazón de Jacob estaban después de José. ¿Cómo era ese orden? Ni idea. ¿Y qué pasó? Entonces empiezan los problemas, ¿cierto? Su papá le regaló una túnica de colores y uno dice, pero ¿qué problema hay, Natalie, con que tenga una túnica de colores? Entonces vamos a ponernos en contexto. En esa época todos tenemos sábanas en nuestra casa de un color, blanco, marrón, beige de pronto, y cojan una sábana de esas, ábranle un hueco en la cabeza, se la ponían, se amarraban un cordel y ahí tiene su túnica, ya. Ahora el papá llega con una de colores, o sea, ya a José lo iban a ver desde donde fuera, ¿cierto? Lo iban a reconocer así, pero además dicen que tenía mangas cosidas, o sea, estaba elaborada, le habían dedicado tiempito a elaborar la túnica. Pero el problema no era la túnica, ¿saben? Era lo que significaba esa túnica. Era como la entrega del liderazgo de la familia. Ustedes saben que a la postre eso fue lo que pasó. Pero imagínense Rubén, que era el mayor, cómo se podía sentir si eso era reservado para el primogénito. Pues creo que en lo que nos leyó la hermana escuchamos la palabra aborrecer como no sé cuántas veces, creo que es de los textos donde más se habla de aborrecer, y lo aborrecieron más, y lo aborrecieron más, y por allá al final, y la envidia, ¿cierto? Entonces empezamos a tener problemas, para que veamos que eso era una bomba de tiempo. Luego sus hermanos conspiraron para matarle. El resumen es súper rápido, pero lo cogen, lo meten en una cisterna que estaba debajo. Ellos se sientan a comer y empiezan a decir, ay, matémoslo. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, yo me siento a comer pensando en matar a mi hermano y luego llega Rubén, El Salvador, no lo matemos, vendámoslo, saquémosle plata a ese chino aunque sea. 20 piezas de plata que hoy podríamos decir, no sabemos qué plata era, no lo especifica la escritura, pueden ser denarios, digamos que era como la de más uso común, digamos que hoy podría ser 1 millón de pesos, que eso es platica. Pero para 10 hermanos, no sé en la época, pero lo vendieron por eso. Se lo vendieron a unos ismaelitas. Bueno, le mintieron a su papá, le quitaron un pedazo de la túnica, lo llenaron de sangre de cabra y le dijeron al papá, no encontramos el cuerpo, parece que murió. El papá lloró, le dio súper duro y ellos siguieron con su vida viendo que su papá se consumía de dolor por su hijo. Entonces podemos ver el corazón, ¿cierto? Ya en Egipto, a José, los ismaelitas lo volvieron a vender, ahí sí no sabemos por cuánto, y se lo vendieron al oficial de Faraón, que era Potifar. Ese es el resumen súper rápido de esta partecita del cuadrito. Unos detallitos adicionales. La única manera que uno se ofenda porque cuenten las cosas, porque se acuerdan que dice José le contaba a su papá de la mala conducta, ¿qué es? Que hablen mal. Es la única forma en la que uno se puede ofender, ¿sí? Si contaran las cosas buenas, uno, tapete rojo, llegué yo, ¿cierto?
Luego, entonces ahí dice uno, hoy en día diría uno mucho sapo ese José. Ya, pues no se ayudaba nada. Pero acuérdense, tenía 17 años. Bueno, era el consentido, ya lo vimos. Además, sumamos la predilección de su papá. ¿Se acuerdan que Jacob vivió lo mismo? Jacob fue el favorito de su mamá y su hermano el favorito de su papá, y ahí tuvieron un conflicto de familia. ¿Se acuerdan de esas herencias tan lindas? Entonces aquí deducimos rápidamente que Jacob, ¿qué? No aprendió nada. Entonces, mensaje al margen para los papás: si tienen más de un hijo, no hay preferencias entre ellos, no podemos romper nuestra casa, de verdad, eso pasa. La Biblia está escrita para que aprendamos, no para que la obviemos. Bueno, y también se menciona, miren que llama la atención cuando dice, sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Si yo no puedo saludar, que el saludo sigue siendo una etiqueta básica en cualquier sociedad, si yo no puedo saludar pacíficamente a mi hermano, de verdad que ahí ya tenemos serios problemas. Los papás de uno se la pasaban diciéndole, salude, a ver, salude al vigilante, usted tiene que saludar a todo el mundo, al aseador, al vigilante. Es porque es importante el saludo, y entre hermanos pues mucho más. Entonces uno ya puede ahí ver lo que va pasando y la sumita de cosas, y entre aborrecerlo y envidia, eso era una bomba de tiempo. ¿Listo? ¿Se pueden imaginar esa sorpresa de José? Piensen por un momento el que sintió cuando sus 10 hermanos lo metieron por allá. Yo creo que él quedó en shock, yo creo que él no sabía ni qué hacer. El miedo también tiene olor, pobrecito, uno puede percibir el miedo que José sentía, ¿cierto? Y pues darse cuenta del corazón de sus hermanos. O sea, yo no puedo imaginarme qué se siente ahí. La vida a José le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Lo cambiaron de país, lo arrancaron de su familia, le cambiaron las costumbres, así. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez algo así? ¿Le ha hecho usted a alguien eso? Les voy a contar. Yo también vine aquí un poco a contar mis pecados. En el colegio, cuando yo estudié primaria, no sé si hoy se usa, pastor, se cayó el tiempo. Por eso, en el colegio, en esa época, se recogía plata para obras sociales. Yo estaba en quinto de primaria y me acuerdo que me esforcé mucho. Yo fui un poco ñoña para estudiar, pero además todo lo que tuviera que ver con ayudar gente yo participaba. Entonces tocaba recoger plata para un ancianato que se llamaba Canitas, y eso quedaba por allá en la 72. Y yo recogí, no les puedo decir cuánta plata recogí, pero la ambición cegó mis ojos. Me robé esa plata. Tendría 11 años. Yo creo que fue el primer robo que hice. Pero ustedes no se imaginan la mano de golosinas que me compré. Mi panza y yo fuimos absolutamente felices. Declaré en el colegio que nadie me había dado plata, y a uno le daban un formulario y yo firmé. También cometí ahí otro crimen, no sé cuál sería, pero también firmé. Sí, no sé. Lo entregué, nadie me dio plata, pero ustedes creen, de verdad, yo me sentí súper mal muchos años de mi vida por eso. Yo pasaba por ahí por la 72 cuando ya era grande, y yo decía, yo le robé comida a esos viejitos, qué vergüenza. ¿Qué le habrán podido dar con lo que yo me robé? No tengo ni idea. Hoy no existe el ancianato, espero que no haya sido por mi culpa, ya el Señor me perdonó, pero de verdad me sentí muy mal. Y cuando estaba preparando este tema yo decía, no al nivel de José, pero robé. No sé ellos qué hicieron con las 20 monedas de plata, pero también no sé si compraron dulcecitos, cositas como yo, pero me los mecateé en cositas. Pero este tipo de cosas, de verdad, si yo me sentí mal, espero que los hermanos de José se hayan sentido. No, vamos a llegar hasta allá. Génesis 39, por favor. José y la esposa de Potifar, que alguien me ayude leyendo el versículo 1 al 5.
José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. De esclavo, ahora a sirviente, como con otras cositas adicionales. Sirviente administrador, ¿sí? Lo van perfilando ahí a José. Listo, vamos a ver el cuadrito, resumen de ese capítulo. ¿Cómo es tu nombre? Dalila, gracias. Daniela, uy, gracias, ya estoy sorda. Gracias, Daniela. José en Egipto, entonces ya sabemos que lo compró Potifar, ya sabemos que José estaba que el Señor estaba con José. José halló gracia y fue nombrado como mayordomo a causa de la bendición. ¿Quién se dio cuenta que Dios estaba con él? Pues Potifar, le entregó todo. Ahí la escritura dice que él más o menos no se preocupaba sino por el pan para comer, o sea, él súper relajado. ¿Les ha pasado en el trabajo algo así? Los jefes se cobran el sueldo, pero uno es el que hace el trabajo, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, no sé si a alguien por ahí le ha. ¿Qué retos tuvo José en Egipto? Uno de los retos de verdad fue ser guapo. Ahí describen que él era muy, muy churro. Y las mujeres también somos acosadoras sexuales. Eso que la esposa de Potifar hizo con José se llama acoso sexual. Y ahí no lo dicen, pero eso era, básicamente ella lo quería violar. José, yo sé que más de uno aquí está diciendo, pero ese José sí, no aprovechó, tan bobo. Él sabía delante de quién estaba. Y no era de la esposa de Potifar, ni siquiera era de Potifar. Él no estaba guardando claramente. Imagínense, por las que ya había pasado, pues cuido mi trabajo y no le voy a dar papaya a Potifar de que me saque, o sea, no va a pasar, ¿sí? Algunos privilegios tenía él. Para ser esclavo y extranjero tenía bastantes privilegios. Es como si un colombiano sirviera hoy en la casa de Donald Trump. Entonces él los iba a cuidar, pero además José sabía que estaba delante de la presencia de Dios, entonces él se negó reiteradamente. Ahí no dice que la señora le dijo, ay, ve, no, todos los días, ¿cierto? La señora no se dio por vencida, lo quiso obligar a, o sea, ya saben lo que les dije. Cuando ella se ve burlada, ¿qué hace? Se enoja y hace algo que los hombres lo hacen, pero nosotras lo hacemos mejor. Hemos de reconocer esa parte. Ser dramáticas e inventar. Ella no iba a reconocer, ¿no?, que era ella la que quería hacerle algo malo al muchacho. Ella le echó la culpa a él y pues todo se le dio, la verdad, como que todo estuvo para ella, a favor. Por esa mentira, ¿dónde termina José? Él queriendo evitar hacerle mal a Potifar y a Dios sobre todo. ¿Y dónde termina? ¿El premio cuál fue? ¡Qué lindo! La cárcel. Él allí vuelve ¿a qué? A encontrar gracia y lo ponen, porque Jehová estaba con él y vuelven a ponerlo como el jefe, con sueldo de esclavo, bueno, encarcelado, pero el Señor lo prosperaba. Vamos a ver otros detallitos ahí de este cuadrito, y es que resulta que en el fondo yo soy Team Potifar. Él fue bueno con José, lo mandó a la cárcel. Pero no se hagan imágenes que es la cárcel que va a recibir Uribe, la casa. No era político colombiano, ese le tocaba como si Dios nos guarde que nos pasara algo a nosotros y vamos a terminar en la cárcel de verdad. Chiquitas, oliendo a caca, chichía, sudor, hacinados, imagínense el colchón, si había colchón, rodeado de gente espectacular, violadores, ladrones y un largo etcétera. Esa era la cárcel de José, bueno, no la de Uribe por si acaso. Y porque digo que Potifar lo trató bien en el fondo, porque en Medio Oriente en ese tiempo el acoso sexual daba un castigo de muerte. José lo pudieron matar, pero yo creo que Potifar en el fondo sabía la clase de esposa que tenía y dijo, como que esto no es así, pero no me puedo hacer el de la vista gorda y lo encarcelo. No lo mato, pero lo encarcelo para no. Pero en el fondo yo creo que él sabía que la esposa era un poco terriblona. ¿Listo? ¿Ustedes les ha pasado que se han metido en un lío y ustedes dicen, esto es el top de mis problemas, no puede haber uno más grande? Y la vida le demuestra que
que hay otro más grande, desbloquea otro nivel, como dicen los chinos de hoy en día. Imagínense que yo una vez estaba, ya saben, Barrio Socorro, pobre, aguantando hambre, como seguramente muchos de los de aquí, amigos, todos hemos pasado por ahí, creo. Mi mamá no me quiso a mí, entonces me dejó, se separaron mis papás y yo terminé con mi papá viviendo. Y bueno, en ese momento de mi vida, pues yo era chiquita, todo valía, pero pues bueno, fueron épocas duras, pero logré. Bueno, también me pasó otra cosita y fue que quedé embarazada, dirían las mamás, metió las patas. Sí, fui la primera en mi casa que metí las patas, de hecho la única, de mis 4 hermanos fui la única. Con hambre, con un chino a cuestas y terminando el colegio y la universidad, ¿de dónde? Flores y no hay jardín. Yo me presenté a la distrital, pasé, pero adivinen qué, no podía estudiar, ¿por qué? Aunque estudié en distrital, hay que pagar buses, hay que pagar alimentación, porque se estudia de día, y pues si yo iba a la universidad me tocaba a pie y aguantar hambre, y creo que eso no era negocio, entonces no pude estudiar de día. Entonces estudié de noche, estudié comunicación social, pero con chino a bordo, estudiando en la universidad, estudiaba también de día y trabajaba de noche. Mi papá tenía un dicho, que no es cierto, pero me decía, mi amor, los únicos que trabajan de noche son los ladrones y las prostitutas. Y yo, ni lo uno, pues fui ladrona, ya saben dónde, pero lo otro no. Entonces yo le decía, no, yo entré a trabajar en un café, en un bar, y con eso me pagaba la universidad y con eso pagaba el colegio de mi hijo. Pero resulta que mi hijo estudiaba en CAFAM y ese colegio es súper caro. En esa época a mí se me hacía gigantemente caro, no sé hoy en día cuánto cueste, pero si no estaba uno afiliado a la caja de compensación de CAFAM, era carísimo, era impagable. ¿Quién estaba sin caja de compensación de CAFAM y con un chino en el colegio y con un trabajo que perdió? Y en ese tiempo la universidad me dejaba, porque yo estaba en la universidad. ¿Cómo estudié? No, solo la gracia de Dios. Estudié en los Libertadores y en esa época me dejaban pagar el semestre a final de semestre. Entonces yo en ese momento estaba en 5º semestre, quebrada. Siendo uno pobre puede estar más quebrado, o sea, quebrada, debía 4 meses de colegio de mi hijo, el papá de mi hijo ni les cuento, eso es otra historia para otro día, o sea, yo estaba sola. Y yo, Dios mío, del colegio, llámeme, acóseme, no me entregaban boletines, no sé si les ha pasado, espero que no, y sí, bueno, me entenderán, no me entregaban boletines, mi chino, pues imagínense, cuando me dicen, entonces yo dije, no, de verdad, no sé si les ha pasado, pero uno en una situación crítica de escasez, uno tiene malos pensamientos, cualquier mal pensamiento. Uno joven, ¿cierto? Pero Dios es bueno y no llegué a esos niveles. Pero, sin pagar la pensión de mi hijo, llego a la universidad, yo ya estaba terminando semestre, 5º semestre, y me dicen en tesorería, Nata, las políticas de la universidad cambiaron y ya no te podemos recibir el pago de la universidad final, no se te vale este semestre. Si yo hubiera tenido la plata, de pronto me lo valen, pero pues no tenía la plata, o sea, perdí el semestre, perdí la poca esperanza que tenía, perdí la fe, perdí todo lo que yo podía tener en ese momento. Literalmente, ustedes no saben lo que yo lloré, pero mi prioridad en ese momento era concentrarme en reunir la plata para pagar el colegio de mi hijo. Pagó, se pudo pagar, gracias a Dios, me salió un trabajo adicional, bueno, pero un trabajo decente, aclarar, y se pudo pagar, pero tuve que repetir 5º semestre. Yo estuve a punto de claudicar, yo no quería seguir en la universidad, me dio demasiado duro. Repetir 5º semestre siendo la mejor estudiante de la universidad fue demasiado duro para mí. Hasta los profesores repetían los mismos chistes y yo, o sea, de verdad, fue muy duro. De verdad dije, no voy a seguir. Pero gracias a Dios ahí como el haber sido como medio inteligente en la universidad me dio como
tan inteligente que me ganaba becas, pero me alcanzaba solo para el 50%, pero si hubiera sido linda, me ganó el 100%, esas eran las proporciones, hacían reinados de belleza y las viejas se ganaban la beca completa y yo, bueno, sigamos por aquí. Génesis 41, José interpreta el sueño de Faraón, que me ayuden a leer rápidamente del versículo 1 al 10. Dale. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. ¿Hasta dónde? Hasta el 11. Se durmió de nuevo. Hasta el 10, perdón, 10. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, y a mí y a mi jefe de los panaderos, y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo juntamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Me adelanté un poquito, leímos el capítulo 40, ¿no? ¿Cierto? Bueno, tengan ahí. Allá los chicos de atrás al final voy a hacer evaluación. Yo sé que van a sacar 10. Listo. Me voy a volver un poquito. Génesis 40, por favor, del 1 al 8, para que entendamos ya lo que acabamos de leer. Génesis 40, del 1 al 8. ¿Lo leo? José interpreta 2 sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Génesis 40. Sí. Vamos en el 2. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, el pecado acobardo. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hermoso. Vamos a ver este resumen muy rápido también. José en la cárcel, los delitos se pagan con cárcel, mandaron al copero y al panadero, ¿a dónde estaba? José, acuérdense el olor, todo lo que les describí antes. José los miró, me encanta ese José los miró porque no es de soslayo, o sea, no es como José se tomaba su trabajo en serio, él los conocía, los vio tristes, les dijo: ¿qué les pasa? Hoy amanecieron diferente. Hagan ese ejercicio en su casa, miren con los que viven, en el trabajo. Hay gente que necesita de verdad una palabra de aliento y ustedes son luz donde Dios los ha puesto. Entonces, José los miró y me encanta cuando les dice, la última parte que César leyó del versículo, cuando él les dice: de Jehová son las interpretaciones. Porque es importante, porque acuérdense dónde estaba José, en Egipto, paganos.
Entonces él de entrada les corrige un poco sus creencias diciéndole, ¿no?, que de Jehová son las interpretaciones. Me parece súper lindo lo que hace, además con esa, yo espero que así seamos todos, del Señor son las interpretaciones. Yo sé que el Señor me proveerá, así con esa fe, confianza. En otra iglesia dirían amén. Ok. El jefe de los coperos le cuenta el sueño, ¿cierto? José, aquí vamos a ver que se lo interpreta a los dos, ¿cierto? Pero el del copero, pues el del copero es el chévere. Si ustedes han leído el capítulo y si no se los voy a dejar de tarea, pero en síntesis los dos sueños son iguales, solo que cada uno con su trabajo. Entonces si ha soñado con su trabajo, ojo, el Señor les puede estar diciendo algo. El copero le salvan la vida, lo iban a restituir a su cargo y él volvía a las funciones en casa de Faraón. Pero el panadero, la escritura no narra después de que José le dijo, vas a morir, si entró en depresión, si algo pasó, si se le fue encima y le dijo a José, no me mientas. No tengo ni idea, pero eso fue, y literalmente eso fue lo que pasó. Pero José hace algo muy bonito y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés bien, porque yo no merezco ni siquiera estar en la cárcel. Más o menos es lo que le dice. Y literal, 3 días después cumpleaños el faraón, y dado su cumpleaños él decide perdonar al copero y morir el panadero. Pero el último versículo de ese capítulo dice, pero el jefe de los coperos se olvidó de José. De nada, harto que se le recomendó, como cuando uno manda el chino al mandado, no se le olviden los huevos, y llegó sin qué, pero aquí era delicado. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿han hecho promesas que no han cumplido? Y va en doble vía, se vale para uno mismo. También nos hemos incumplido promesas a nosotros mismos. Me prometí que me iba a cuidar, no voy a comer tanto dulce. Las promesas de final de año. Voy a entrar a hacer fit, ahora sí el año entrante el gimnasio. Por eso los gimnasios tienen plata, señores. Porque en diciembre, en enero eso es lleno, en junio y fin, no más, eso nos duró. Y se vale también pensarlo si le hemos fallado a alguien con alguna promesa. ¿Les cuento otra historia mía? ¿Quieren oírla? Imagínense que esta mujer, con todo y lo vieja que está, tiene nuevos comienzos. Estoy aprendiendo a montar, ¿qué? Bicicleta. Uy, Natalie, ¿cómo así tan vieja y no sabe montar bicicleta? Pues no. ¿Y por qué? Por culpa de mi papá. Ya no está vivo mi papá, pero yo se lo pude decir antes de que se fuera. Yo era juiciosa en el colegio y un día le dije a mi papá, súper orgulloso de mis notas, yo, papi, si yo termino quinto bien y vuelvo a izar bandera, tú me regalas una bicicleta. ¿Y qué dijo mi papá? ¿Y qué no hizo mi papá? ¿Y se acuerdan que yo era? Pobre en la inmunda. ¿Ustedes se imaginan yo tener bicicleta? Ese era mi sueño. A esa edad, bueno, creo que el de muchos. No iba a ser Nairo Quintana ni ninguna de esas figuras, pero yo quería bicicleta. Todos mis amigos tenían bicicleta. No sé si eran robadas, ahora que lo pienso, pues que sí. Pero tenían bicicleta y no me la prestaban porque les daba miedo que yo la dañara porque no sabía montar bicicleta. Y nunca llegó la bicicleta. Nunca. Ese fue mi regalo de niñez incumplido y que me dolió toda la vida. Y este año, mi esposo me regaló. Y ahora estoy aprendiendo a montar bicicleta y no saben lo difícil que es. No saben los negros que tengo en las piernas. Yo amo hacer ejercicio. Amo hacer, de hecho soy certificada como entrenadora personal. Amo hacer ejercicio. Y qué oso, una entrenadora personal y no sabe montar bicicleta. Ah, pero en las de los gimnasios soy una dura. No, pero en las de ruta es muy duro, pero tengo un reto personal. Yo quiero hacer un Ironman y para hacer el Ironman necesito montar bicicleta. Aprenderé, oren por favor por mí, que el Señor tenga misericordia, porque de verdad hay habilidades que se entrenan de pequeños y si uno de pequeño se cae no pasa nada. Imagínense estas edades donde me fracture un hueso. No, oren, miren que es así. Entonces revisen sus promesas incumplidas y pónganse al día si pueden. Somos muy dados a prometer cosas en momentos de alegría muy fácil.
o en momentos de rabia. Por eso es que tenemos que ser sabios y bonitos, ¿cómo es? Callado se ve bonito. Piense las cosas, cuando las haya pensado dígalas, porque prometer es muy fácil y de verdad es una bobada mi historia, pero en serio pudiera haber sido una gran ciclista, no lo sé, pero con otras cosas puede haber pasado, listo, con cosas realmente importantes. Dani, me ayudas con la otra para ya mirar el resumen del 41. Y oigan, ustedes se dan cuenta que uno, o bueno, revisé esta presentación, la estudié, ¿y qué dice allá? ¿Y en cuál vamos? Lo siento. El de diseño lo echaré. ¿No? Entonces, Génesis 41 se titula José interpreta el sueño de Faraón, y el resumen que ya leímos la parte dice, bueno, los faraones solían tener en la corte hombres sabios siempre. Sacerdote, hombres sabios, sacerdotes, hechiceros e intérpretes de sueños, eran como los cargos de la corte en ese momento, para que le ayudaran a tomar decisiones. Yo a veces creo que en nuestro gobierno solo hay hechiceros. Eso es una práctica de antigua, pero digo, en serio, bueno, no nos vamos a meter en eso, porque hablar de fútbol y de política me pueden sacar de la iglesia. Entonces, dice, él reconoce, el faraón se levantó, o sea, hay sueños y a nosotros nos pasa, y si tienen ese don de parte de Dios, oren cuando no entiendan el sueño, pero oren para que les dé interpretación también el Señor. Pero es importante pararle atención a los sueños. Él se levantó perturbado, no lo entendió, y creo que a muchos nos pasa eso. A mí el Señor me habla por sueños, nunca los entiendo, pero oro un montón, cuando son como, hay unos que más o menos como que, pero hay otros que uno dice, yo solamente tengo que orar porque no tiene uno paz en el corazón. Entonces, eso le pasó al faraón, pero él reconoce que nadie lo pudo interpretar. Entonces, el jefe de los coperos se acordó de José. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? 2 años, dice la escritura. Se acordó 2 años después. Entonces, si hicieron promesas por allá y han pasado más tiempo, no importa. Desde que haya vida hay esperanza. Entonces, Faraón mandó a llamar a José después del testimonio del copero. Lo arregló. Imagínense lo que podría oler José. Yo me puse a intentar entender cómo podía oler, pero lo arreglaron porque no era presentable delante de Faraón. Lo bañaron, lo pusieron lindo, como cuando van a Cartagena las personas importantes que esconden a todos los gentes, a todos los sin techo, y ponen la ciudad así un poquito sencillo que le hicieron a José, ¿cierto? Porque no era digno de estar delante de Faraón. José aprovecha otra vez y corrige las costumbres paganas, ahora se lo dice a Faraón. Mire que eso también me pareció interesante. ¿Somos nosotros capaces de corregir a alguien cuando se mete con nuestras creencias? Con amor, pero se puede corregir. Tenemos que hacerlo. O sea, no es una opción para nosotros, ¿verdad? Faraón le cuenta el sueño a José. Yo de verdad me pongo en los zapatos de José y digo, muy teso ese José. Cuéntame el sueño. Tenía una relación tremenda con el Señor. Y si se dieron cuenta y pasa en ese capítulo, el faraón tiene el sueño 2 veces. ¿Se acuerdan por allá en Génesis 37 cuando José soñó? 2 veces, ¿cierto? Ahí tiene su relación. José le dice al faraón que el sueño es parecido, y que cuando es parecido, cuando son 2 sueños, es porque es firme para Dios y lo va a hacer pronto, ¿sí? Y le cuenta. Entonces, las consecuencias de haberle contado, de haberle descifrado el sueño al faraón, ¿cuál fue? Como diría Napoleón, el que propuso el plan, que venga a ejecutarlo. El man fue súper sabio. José la tiene clara. Él ya me dio hasta la estrategia, pues que la diría, ¿sí? Entonces, miren que no era solamente un soñador, el don que Dios le dio a José lo puso, o sea, no lo dejó dormir, lo trabajó, lo maduró, insistió, pero además un gran estratega, un gran administrador, o sea, un teso José. Lo nombraron de una vez gobernador. Miren cómo nos cambia la vida. Ahí creo que una canción que dice eso.
En 2 segundos, así a José le cambió la vida sus hermanos. Y esto, de verdad me sentí como en el gobierno colombiano. Cuando van a cerrar año fiscal, reparten la plata en 2 segundos. Y aquí en un versículo a José le cambiaron la vida. A anillo, lo llevaron por todo lado, el gobernador acá. Y yo, eso no solo pasa en las novelas turcas, pasa aquí, en un versículo, ¿sí? Y uno diría tan fácil, ¿no? Se lee fácil. Cuando ustedes, no vamos a leer más capítulos para que no se atormenten, se los dejo de tarea para que vean qué pasó después. Pero cómo es de fácil leer la escritura, a veces como que uno pasa rápido. Pero imagínense que cuando a él lo nombran gobernador, ¿cuántos años creen que tenía José? Apuesten. 30. La escritura dice que tenía 30 cuando lo nombraron, en el capítulo está, lo nombraron como gobernador. O sea que habían pasado ¿cuántos años? 13 años. Se dicen fácil, ¿cierto? Pero en esas condiciones debió ser muy, muy difícil. ¿Listo? Entonces, de un expresidiario se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto, eso por no decir que era un esclavo extranjero, etcétera, ¿cierto? Y el faraón le cambió el nombre a José y le puso Zafat Panea y le dio de una vez esposa. O sea, eso fue así, maravilloso. Por ese entonces José tenía 30 años, era un bebé, dirían hoy en día, el bebé que no se ha ido de la casa. Bueno, a pesar de todos los hombres de Faraón, pues ya saben, nadie le dio la interpretación del sueño, fue solamente José. José tiene un fenómeno, le pasa lo mismo que a Daniel, le cambian el nombre, pero igual que Daniel no abrazó las costumbres paganas. Eso me parece espectacular, ¿sí? Después de este breve recorrido por la vida de José, breve y perdónenme la expresión un poco chambón porque fue muy rápido, se los dejo de tarea para que en su casita lo revisen, es una historia espectacular, además que es de los hombres que Daniel resalta en el libro, o sea que José tenía grandes cualidades y también a veces lo comparan con Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendrá José con nuestra vida? ¿Encontraron algunas con las preguntas que les fui dejando? Pero para terminar, para poder encontrar esa relación voy a terminar con algo que titulé Los 7 nunca que José adoptó para tener un final feliz. Ese título es porque su pastor es especial en poner títulos así hermosos, romanticones de novela. ¿Cuáles fueron los 7 nunca de José? El primero, nunca se quejó, ni de dónde nació, ni de su familia, ni de la maldad de sus hermanos, y si lo hizo fue delante de Dios. ¿Y dónde lo habrá hecho? En algo que seguramente su nombre viene de ahí y se llama lugar secreto. En el secreto de Dios estoy segura que José lloró, abrió su corazón, porque usted cuando lee la escritura de Chorro dice, este man no tenía ni corazón, ¿qué se iba a quejar si no tenía ni sentimientos? No, él sabía a dónde tenía que ir con la queja, ¿cierto? A lo largo de esta charla les fui dejando preguntas para que cada uno de ustedes piense en sus propios procesos. ¿Cómo han sido? ¿Cómo han reaccionado? La vida no es fácil, pero la vida es muy linda. ¿Se acuerdan que les dije eso al inicio? Mi nombre es Natalie y resulta que mi nombre significa regalo. Yo soy un regalo. Y Dios me lo tuvo que afirmar mucho, un regalo, mi nombre significa eso. Y me lo tuvo que afirmar muchísimo porque les conté que mi mamá no me quiso. Y que que no lo quiera uno el vecino, que no lo quiera uno el tóxico, pero la mamá, eso lo marca a uno de por vida. ¿Sí? El segundo nunca de José es nunca se alejó de Dios. Leímos que se quejó contra Dios,
que le reclamó a Dios, porque nosotros tenemos en nuestro léxico cristiano, yo le reclamé a Dios, me peleé con Dios y Él verá qué hace. Yo solo les quiero contar que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿Listo? José se mantuvo una fuerte relación con Dios en todo momento. La escritura dice en Hebreos 12:1-2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. José tenía todo el derecho de quejarse, de reclamar, de odiar a sus hermanos, de desearles lo peor, porque se lo merecían, pero él no lo hizo. Si usted está cargando algún dolor por algún familiar, póngale el nombre que quiera. José fueron sus hermanos. Póngale la novia, el novio, el esposo, el hermano, el vecino, el compañero de trabajo. Y piensen en José, si realmente vale la pena eso para su corazón. El tercer nunca de José: nunca vivió por la aprobación humana. Estamos en un mundo lleno de redes sociales, del cual, sobre todo los adolescentes, nos pasa a nosotros los viejos, ahora los adolescentes viven pegados del celular. ¿Y por qué será? Subí una foto después de tomarme 500 fotos. ¿No han escuchado a los chinos de mi perfil es este? El izquierdo no, el derecho. Y 500 fotos después suben una foto y dice, de verdad se demoró todo eso para eso, y llena de filtro. Que ojito, hay que decirles que donde el Señor venga no los va a reconocer. Entonces hay que ser un poco más sinceros con las fotos. Pero eso en la psiquis de nuestra generación está dañándola. ¿Saben cuántas redes sociales hay? Hay más de 100 redes sociales. Eso es una locura. Usted hable con su adolescente y mínimo le menciona Instagram, TikTok, no, infaltable TikTok, Facebook, bueno, el que está ahí, vea por allá, ahí empezaron a salir. Así se aprendieran la Biblia, no mentiras. pero el like o sea, subir una foto y que no le pongan like, pucha, o un video les duele. De verdad, por eso viven revisando el celular. Nosotros tenemos que trabajar en el like de Dios. Ese es el importante. El otro nos está rayando la cabeza. ¿Saben la tasa de suicidios que hay entre los adolescentes, entre los 19 y 25 años en el mundo anualmente? Pónganle una cifra. ¿En cuánto estarán los suicidios? Que tienen que ver la mayoría con el ciberacoso de las redes sociales. 720,000 muertes al año. Si es suicidio, adivine a dónde se fueron. De verdad nos tiene que doler. Nos tiene que doler como iglesia. José sabía que su valor estaba delante de Dios, su seguridad estaba en el conocimiento que tenía de Dios, no en sus habilidades ni tampoco en sus debilidades. Para José el respaldo de Dios era normal, oír la voz era normal, por eso no lee, dime el sueño. ¿Estamos en ese nivel nosotros? No me conteste, contéstele a Dios. José no dejó dormir sus talentos. Él trabajó, él era soñador y eso le costó, pero lo maduró, lo trabajó y Dios sobre todo se mantuvo fiel y Dios lo premió en su momento. Las redes sociales siempre nos van a llevar a estar insatisfechos, siempre, por exceso o por defecto, porque ahora si te vuelves viral con un video,
esa puerta está abierta para lo bueno y para lo malo. Te van a decir de todo. Tendremos esa piel para aguantar. Si ya a mí me critica ahorita cuando yo me baje aquí, el pastor me va a decir de todo. Ahora imagínese uno en una red social. Es muy duro. Nosotros necesitamos buscar la aprobación de Dios y vamos a ser reprobados por el mundo. Señores, ya saben, a Cristo lo persiguieron y lo reprobaron, nos va a pasar a nosotros. Cuando decimos aquí te amo y cantamos todas esas alabanzas divinas, tenemos que tener ese conocimiento claro. El cuarto nunca de José es nunca se comparó. ¿Escucharon que se comparara con alguien? ¿Con algún preso o con el faraón? Ni con los hermanos. El hombre, eso, no sé si ni siquiera en su cabeza existía eso, ¿sí? Él no se comparó con nadie, ni por dinero, ni por talento, ni por su físico, ni por sus vivencias. Él no salió de la casa de Potifar diciendo: ¡ja! Soy muy varón, no caí en las redes de esa mujer. Nada. Oye, soy esclavo extranjero, tengo 3 cargos, pero me pagan como esclavo. Sé que nos ha pasado en las empresas donde trabajamos, que uno resulta con 3 cargos y con el sueldo con el mínimo. ¿Y yo qué hice en mi momento? Yo me quejé con todo el mundo. Yo. No sé ustedes, pero yo me quejé. ¿José? José no dijo nada, José trabajó. Yo, qué oso, Señor, perdón. Él dejó que Dios lo guiara, no sé, ni siquiera sus vivencias tortuosas lo guiaron, fue la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros nos dejamos mover por emociones. Imagínense que alguien que admiro mucho y que es líder de esta congregación, me toca eso para que me suavice ahora que me baje, escribió un artículo muy chévere, ¿cierto? Donde compara, como hace una diferencia clara entre la presencia de Dios, lo que es la presencia de Dios y lo que es comunión. Se los encargo, yo me imagino que ustedes tienen el link, siguen al pastor, le dejan comentarios, muy, muy bueno. El quinto nunca de José, nunca se victimizó. Carajo, somos expertos en victimizarnos. Gracias a Adán. Adán nunca se hizo responsable. La mujer que me diste, Saúl hizo lo mismo. El pueblo trajo las vacas y nosotros hacemos lo mismo. No, ese chino no es mío. Y hoy aplica tristemente para mujeres y hombres. Ese hijo no es mío, pero es igualito a usted. No, pero es un mini. No. ¿Usted se robó ese papel del trabajo? No, yo lo tomé prestado, es que allá sobra. Le cambiamos las etiquetas a todo para no hacernos responsables del pedazo que nos toca, ¿cierto? No estoy hablando de esta iglesia, yo sé que ustedes son santos ángeles de Dios, pero pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacernos responsables, porque es importante hacernos responsables de las cosas que hacemos, porque tenemos un papel que cumplir en la obra de Cristo. Y si no asumimos lo que hacemos, pues ¿cuándo vamos a tomar el lugar que Cristo tiene para nosotros? Nunca, porque adivinen qué, ahí también toca trabajar, ¿cierto? Miren, ninguno de ustedes tiene la culpa de la familia en la que nació. Yo no tengo la culpa de la familia en la que nací. Yo no tengo la culpa de que cuando yo fuera chiquita me violaran en mi familia. Y lo puedo hablar hoy porque ya lo sané. Tenía 7 años. Entonces yo me puedo parar desde mi dolor y decir, por culpa de eso no hice esto, porque eso me dañó, porque me rompió, porque los papás que tuve, los hermanos que tuve. José pudo decir eso, yo lo pude haber dicho y lo hice, pero un día también decidí que si yo no tengo la culpa de dónde nací, sí soy responsable de lo que voy a hacer con eso. Yo soy responsable de lo que hago. No tengo la culpa, sí, qué embarrada, qué vaina.
pero sí me tengo que hacer responsable de lo que voy a hacer con eso. Así que la invitación también es para ustedes. El sexto nunca de José, nunca dejó que las circunstancias lo definieran. No hagamos eso nosotros tampoco. Y no me refiero solo a su físico, porque él también pudo decir, con este físico, Playboy me espera. Bueno, no sé cuál sería la Playboy del momento. O un mejor trabajo, qué sé yo. Siendo el crush de la esposa de Potifar, de pronto habría logrado otras, no tengo ni idea. Pero el man no lo definió eso. No solo no solo su parte física, sino ni mental ni emocionalmente. A esas alturas José tenía derecho a estar loco, deprimido, quejándose, con la rabia, desquitándose con todo el mundo. No lo hizo. Él trató de trabajar lo bueno que tenía, porque él sabía que tenía a Dios de su lado. Y el último, nunca de José, nunca escapó de los procesos. Nosotros somos escapistas de procesos, somos escapistas de dolor. No queremos pasar por procesos, ¿o sí? Si ustedes les dijeran, van a ser crucificados, llévame ya. No vamos. No nos gusta el dolor. Para cerrar, ya voy a acabar. Pastor, 2 minutos más. Ya voy a acabar. ¿Están aburridos? Les voy a contar la última cosa de mi vida, porque lo que tengo son historias. Pero esta creo que es muy relevante, y cada cosa que les conté, como toda la charla, le pedí mucho al Espíritu Santo que fuera de edificación para ustedes, porque a veces reconocer los dolores de uno delante de desconocidos y escuchar a un desconocido no es fácil. Cuando era adolescente, recuerden, era pobre y para esa pobreza en ese tiempo, creo que hoy no existe ya eso, estaban los centros de salud y era donde uno iba. Yo la verdad no sé decirle si uno pagaba algo de salud, no tengo ni idea. Yo sabía que a un centro de salud cuando uno iba cuando estaba enfermo, ¿sí? Y resulta que a mí me empezó un dolor, me empezó a doler, comí algo y me empezó un dolor de estómago terrible. Yo tenía 13 años, 14 años y mal, con un dolor de estómago, unos retorcijones, mal, y yo, papi, estoy súper mal. Y mi papi, adivinen, sin un peso. Mi hija, pero no la puedo llevar al médico. Y yo, papi, pero ¿qué hago? No estaba comiendo, vomitando mal. Duré una semana así. Ya cuando de verdad mi papá vio que yo no estaba dramatizando, sino que realmente estaba enferma, porque yo quería ser actriz. Entonces mi papá de pronto se enredó. Oye, yo creo que fue que se enredó de mis actuaciones. Me tocó ir al centro médico, me hicieron el examen, pues el apéndice estaba a punto de reventar. Eso es terrible. Si algunos le han operado el apendicitis, saben por las que yo pasé. Horrible. Entonces le dijeron a mi papá, toca llevarla al hospital de Kennedy y usted tiene que firmar porque su hija se puede morir. Y mi papá, el grande de la casa, mi hija, ¿qué hacemos? Y yo, mami, no sé, es que yo no tengo plata. Y yo tampoco, o sea. Pero ya cuando le dijeron que yo me podía morir, mi papá, pues, bueno, llévenla. Gracias, papá. Me operaron, me quitaron el apéndice y recuerdo mucho cuando llegaban, me mandaron a una habitación. Yo estaba llegando a la habitación y empecé a vomitar. Y el médico dijo una grosería y dijo, esta china ya le dio peritonitis. Efectivamente, cirugía de urgencia de aquí a acá. Acuérdense, tenía 14 años, no solo se acuerden que era pobre, tenía 14 años. Y eso en una niña adolescente, una chamba de este tamaño, ¿qué onda? O sea, yo quería ombligueras, paila. Vestido de baño, paila. Pero bueno, uno dice, bueno, pues es lo que hay, dirían los chinos de hoy en día. Tocó. Pero imagínense que además de todo yo
era pobre pero salí fina, porque fue tanta la infección que me tuvieron que quitar parte de mi estómago, de la piel del estómago, de la parte interna del estómago. Entonces mis tripas, mis intestinos se quedaron sin cobertura, sin pared abdominal. Entonces me podían chuzar y me chuzaban de una vez un intestino. Entonces, ¿qué hizo el médico? Me puso una malla de polipropileno, hagan de cuenta como la malla de los coladores que tenemos en la casa, ¿sí? Los de plástico, así, eso era una malla. Y me la pusieron para recoger los intestinos y pues que estuviera ahí, por lo menos contenida. Entonces, adicional, me quedó una pancita linda. A los 15 años eso es lo más bonito que le puede a uno pasar. Barriga de lombricienta. Pero bueno, con todo y eso ya pues era lo que había. Pero resulta que con el paso de los años a mí me empezaron a salir unos huequitos por donde salía materia. Y usted con un huequito ahí, ¿qué hace? Todo el tiempo supurando. Pues ponerse gasa, porque la vida toca seguirla, ¿cierto? Entonces yo vivía con gasa, me salió una. Terminé con la franja de gasa, no mentiras, ese es un mal chiste. Pero a lo largo de 15 años me salieron como 8 huequitos de esos. Durante ese proceso, para recortarles el cuento, me hicieron como 4 intervenciones tratando de raspar para ver si dejaba de supurar y salir ese liquidito. Nunca pasó. Entonces de una gasa acá terminé así. 15 años pasaron, o sea, yo trabajé, pequé de todas las formas posibles, no mentiras, no de todas. Hice mi vida como pude. Pero mi secreto, yo no hablaba de eso con absolutamente nadie. Porque me daba pena. ¿Quién iba a entender eso? Y yo me la pasaba en el baño, yo joven y en el baño a toda hora, tenía problemas de esfínter ya. Mentiras, era porque yo me iba a cambiar las gasas. Todo el tiempo me tenía, o sea, yo no cargaba cosméticos, no cargaba, era la provisión de gasas para el trabajo. Yo me cambiaba por lo menos unas 7 veces al día, porque además desarrollé un olfato tremendo y yo me sentía que eso olía feo. Entonces, horrible. Entonces, claro, de ponerme gasa, yo soy alérgica al esparadrapo común, me tocaba el caro. Mi amor, o sea, la última ya, mi cuerpo no aguantó más y me salió una última acá y llegué de urgencias ¿cómo estaría de mal que la cirujana me dijo no te puedo dormir? Me acuerdo sacando ella la minora y yo, ya no puede seguir así, hay que revisar. Me mandaron con cirujano plástico, el cirujano un gomelo horrible, lo odié, Alejandro Lora se llama, trabaja en Sanitas, el único especialista en mallas. Y el man, pero tú ya estás acostumbrado a vivir así. ¿Yo qué te puedo decir? Sí, ya sí. Ya saben que todo lo que le dije, lo bendije mucho. Salí de ahí a consultar a otros médicos y entonces me daban otras opciones interesantes. Que quedara con esa bolsa donde se le sale a uno el popó, una colonoscopia, creo que se llama eso, y ya. Pero quedas viviendo así yo, o sea, con la caca por la mano, no va a pasar. Aquí nadie lo ve, imagínense, no va a pasar. Esas eran mis alternativas. ¿Cómo se sentirían ustedes? Al siguiente año, ese mismo doctor, porque yo, de verdad mi cuerpo ya no podía más, el mismo doctor volvió y me atendió porque era el único especialista en mallas en Bogotá. Y adivinen qué, al igual que José, el Señor orquestó todo un plan para que las cosas funcionaran y yo pudiera estar aquí hoy. El doctor Alejandro Lora, que de feo, hoy en día lo amo, estaba haciendo una especialización en mallas, de retiro de mallas en Bélgica. Dios lo estaba preparando porque lo que se le venía a pierna arriba a este doctor era tremendo. Me operó, me abrieron y las mallas en personas normales se pegan en una esquina, ¿sí? No, la mía decidió que se iba a mezclar con los intestinos como una plastilina. Entonces, de 3 horas de cirugía, además me tenían que hacer cirugía plástica,
me tenían que quitar parte de la pierna, carne de la pierna, para ponérmela y tratar de hacer como la parte abdominal que me quitaron, ¿cierto? Porque salía alérgica a las mallas. No podía ser alérgica a las mallas, por eso era que me salían, ¿cierto? Me la tenían que quitar. Desde 3 horas de cirugía pasó a ser 8 horas de cirugía, perdí 15 centímetros de intestino, no me pudieron hacer tranquilos que no tengo cicatriz en la pierna, el Señor guardó mis piernas, no me pudieron hacer la otra parte de la cirugía porque fue súper delicada la cirugía, casi me muero. Y de ñapa, como José, este brazo no se despertó de la cirugía. Entonces quedé con un brazo donde me tenían que poner absolutamente todo, parecía un Teletubby. ¿Sí han visto los Teletubbies, cierto? Entonces así, el cuadrito así, con las tripas en una bolsa de suero, que eso se llama bolsa Bogotá, para mirar que cogiera, que retomara su tránsito intestinal normal, porque pues el doctor cortaba, quitaba malla, cosía, cortaba, o sea, si no funcionaba eso, y ahí entran todos mis amigos, incluyendo Lili y Dani, a orar por mí, porque era ambulatoria la cirugía, duré 17 días hospitalizada, perdí 10 kilos de peso, todo lo que comía lo vomitaba. Entonces ahí vuelve, pobre pero fina, porque adivinen qué me descubrieron, alérgica al gluten. ¿Y eso qué es? Es la proteína de las harinas. O sea, si me van a invitar a almorzar, pan, paila, tiene que ser free gluten. Yo no sabía eso, por eso estaba perdiendo peso. Fueron 4 meses de una recuperación tremenda. El médico, mi esposo que estuvo ahí, el médico le decía, me encontré con un monstruo al abrir a tu esposa. Y literal le mostró mis intestinos así. César casi se desmaya, porque me los tuvieron que literal. O sea, dice mi esposo, coloquialmente, yo te conozco por dentro y por fuera, literal. Solo lo hizo Dios. Porque me recuperé, pues heme aquí. Ya no tengo la cicatriz que me recuerda, pero ya no sangra, ya no duele, ya no huele. Lo primero que yo hice al salir de esa cirugía, le decía a mi esposo, el sueño de mi vida es tener una pijama bonita, porque yo me acostaba y era lavada, pues, ¿se acuerdan todas mis gasas? Pues amanecía esto mojado. Cuando ya me operaron y pude usar una pijama, como el común de la gente, fui muy feliz. Dios es un Dios de milagros. Así que si ustedes se han sentido derrotados por las circunstancias de donde nacieron, o porque no tengo plata, o por lo que sea, pónganle el nombre que quiera, el Señor tiene un plan. Acuérdense y salgan chicaneando de aquí. Soy una opción entre 400 trillones. Valóreme. Y aplica para todas las edades. Yo no le estoy hablando solo a los jóvenes. No importa, yo ya soy viejita, pero sé que el Señor tiene todavía grandes cosas para mí. Los años que nos queden, pongámoslos delante de Dios, que Él los hace prosperar. Él es el único que los puede hacer prosperar. Bueno, vamos a repetir entre todos los 7 nunca de José, a ver quién los anotó, que recibe premio. ¿El primero fue cuál? ¿El segundo? ¿El tercero? Tan lindos, ¿no? Shh, Daniela, ¿qué pasó ahí? ¿El tercero cuál fue? Nunca vivió por la aprobación humana. ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿El sexto? Lo definieran. ¿El séptimo? Perfecto. Y para terminar, ¿la vida de José fue fácil? ¿Escaló rápido? ¿Trabajó muy duro? ¿Lloró? ¿Sufrió? ¿Culpó a alguien? ¿Perdonó? Les pido que inclinen su rostro y vamos a orar.
Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, papi lindo, gracias por tu presencia, por tu amor, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos mis hermanos, Señor, hayan recibido la porción que tú traes para ellos hoy, que los lleves a su lugar secreto, Señor, y les hables de todas aquellas cosas, Señor, que aún no se han perdonado, que aún no han trabajado, que aún no te han entregado, Señor. Que tu misericordia los cubra siempre, que tengan la certeza, Señor, que si se trata de hablar de circunstancias difíciles o de barrios feos o de pobreza, podemos hablar de ti, Señor. Tú naciste pobre, en una ciudad pobre, donde nadie, una ciudad chiquita, si se trata de eso, Señor. Si nos vamos a comparar, Señor, que sea por lo alto, amado. Gracias, papito, por los dones, por los talentos que le has dado a esta iglesia. Gracias por tu presencia, gracias por la esperanza que les das. Gracias por tu misericordia en la vida de cada uno. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias porque te place darnos más días. Cada día es un milagro, lo hemos entendido, Señor. Nuestra vida es un milagro, Señor, y clamamos a ti por hacerla significativa delante de ti, Señor. Quítanos las excusas, Señor, y ayúdanos a salir adelante, Señor. Tú sabes lo débiles que somos. Nuestro embrión vieron tus ojos, Señor, y tú nos diste las cosas que necesitamos para afrontar la vida. Ayúdanos a darles el valor, Señor, no importa la edad que tengamos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en los lugares donde tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a hacerte más famoso, Señor. Tú ya lo hiciste una vez, Dios, y tú lo harás otra vez, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.